Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, continuando con el encargo sobre perdão acerca del perdón dentro do tema dentro del vigiar e orar, velad y orar, podemos ver como o Senhor dá cómo atenção el Señor le da a ese una especial punto atención en nuestras a este vidas. punto en nuestras vidas. e Él mostra nos muestra que Él conoce la situación del hombre, que Él sabe de las debilidades del ser humano y Él sabe también de nuestras dificultades. Él sabe que nosotros tenemos dificultades en perdonar. Cuando una determinada persona hace algo contra nosotros en varias oportunidades, si fuera solo una vez, sería un asunto. Pero Él menciona las situaciones en que un hermano peca contra otro varias veces. Él habla esto. ¿Por qué? Porque una de las razones para que nosotros no perdonemos es el número de veces que una determinada persona peca contra nosotros. Preste atención, que el Señor no nos da la razón para no perdonar. Él habla cuando Pedro preguntó al Señor cuántas veces él debería de perdonar a un hermano que pecase contra él. Y Pedro colocó un patrón muy elevado, 7 veces. Pero el Señor Jesús dijo 70 veces 7, y en Lucas 17 vimos que Él habla aún más de una determinada persona, de un hermano que peca 7 veces al día contra usted. Y no es solamente pecar, Él peca, viene a hablar con usted, dice que está arrepentido, usted perdona y usted lo hace de nuevo. Entonces el Señor está mostrando algo para nosotros. Él está cercándonos por todos los lados. Él está diciendo, aún así, tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos quiere mostrar algo a todos nosotros. Nosotros no pecamos de esa forma con Dios. Si Dios nos perdona y Él se olvida, ¿por qué nosotros no perdonamos? Continuando, vamos a ver una porción en Mateo 18, versículos 23 al 25. Es una porción bastante conocida que dice lo siguiente: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Preste atención. El cual quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces el siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado.
Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Vamos a ver los detalles de esta parábola que el Señor habló. Aquí nos muestra que un rey decidió hacer cuentas con sus consiervos y trajo a uno que le debía 10,000 talentos. Usted sabe, en reales, en los días de hoy, ¿cuánto es este valor? 10,000 talentos. Es 3 billones de reales. 3 billones, no millones, sino billones de reales. Esto es una deuda impagable. ¿Y qué hizo el siervo? Se postró delante de su señor y le dijo: sé paciente conmigo y todo te lo pagaré. Yo quiero hacer una pregunta a usted, amado hermano. Él dice: sé paciente conmigo, te pagaré todo. ¿Es posible que puedas pagar esa deuda? Es imposible, la deuda es demasiado grande. Claro que no es posible. Una deuda que es impagable, 3 billones de reales. El señor de aquel siervo se compadeció y lo mandó a su casa y le perdonó la deuda. Mira aquí. Él había rogado al rey: sé paciente conmigo y yo te lo pagaré todo. Él estaba prometiendo algo que no podría cumplir. Algo es impagable. Y el Señor lo perdonó. Usted sabe lo que significa perdonar. Perdonar significa aceptar el perjuicio, el daño. Aceptar el daño sufrido. Ese siervo causó un perjuicio al rey y el rey resolvió aceptar el perjuicio, aceptar el daño. Por ejemplo, si yo le debo 1,000 reales, usted me perdona. Es porque usted está aceptando el perjuicio de 1,000 reales. Usted aceptó el daño que yo le causé a usted. Bien, entonces aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que en los días de hoy, en reales, sería equivalente a 5,000 reales. Y agarrándolo, sofocándole, diciéndole: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le imploraba, diciéndole: sé paciente conmigo y yo te lo pagaré. Usted ve, él usó las mismas palabras que aquel siervo que había usado para con el rey, solamente que había una diferencia: una deuda posible de ser pagada. No era una deuda impagable, solamente eran 5,000 reales. Y mire aquí, mira la actitud de él. Él agarró al siervo, lo comenzó a sofocar. Y aquel otro siervo, cayendo a los pies, estaba implorando y él no quiso y lo lanzó a la prisión. Ahora vamos a ver y aplicarlo a nosotros. Dios no perdonó a cada uno de nosotros la deuda, una deuda impagable. El Señor resolvió aceptar el perjuicio. Él sufrió el daño, ¿no es así? Fue por eso que Él murió en la cruz. Él
estaba sufriendo el daño, el perjuicio que nosotros le causamos. Eso el Señor pasó y sufrió. Ahora, hay un hermano que hizo algo contra nosotros. Algo muy pequeño en contra de lo que nosotros hicimos contra Dios. Mira aquí. Entonces, Él termina. Ese siervo lo lanza a su consiervo a la prisión, a la cárcel. Y no es lo que hacemos a veces con alguien que viene y peca contra nosotros. Usted lo pone a él en la prisión de su corazón. Lo está poniendo en una prisión de donde no puede salir más. Con una expresión, te voy a colocar en la refrigeradora. ¿Y qué sucedió? En el versículo 31, viendo sus compañeros lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces quiero decir una cosa. Cuando nosotros no perdonamos a alguien y creamos esta situación, dejamos a aquellos que conocen a Dios tristes, y ellos oran respecto a esto. Y ahí el rey dijo, llamen a ese siervo, y le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aquí nosotros vemos uno de los secretos. Como yo tuve misericordia de ti. El Señor nos está dando una dirección a todos nosotros aquí. La vida de Dios en nosotros nos lleva a perdonar. Si Dios consiguió perdonar, si ese rey consiguió perdonar a ese siervo, si nuestro Señor consiguió perdonarnos de una deuda tan grande, ¿será que el Señor en nosotros no puede capacitarnos a perdonarnos una deuda tan pequeña? Ciertamente que se puede. Nosotros no tenemos excusas delante del Señor. Que el Señor realmente nos ilumine. Continuaremos mañana este encargo. Alabado sea el Señor.